Sentenciado a muerte, tiene los minutos contados. Una polémica ejecución con gas nitrógeno se lleva a cabo en Alabama, mientras algunos lo señalan como método de tortura. El expresidente Donald Trump testifica en su defensa en el caso por difamación de E. Jean Carroll. Su momento en el estrado fue breve y restringido. Violadas y embarazadas, las desgarradoras realidades de miles de mujeres y niñas que enfrentan en Estados Unidos después de la revocación de Roe versus Wade. Arman a niños en México para enfrentar el crimen organizado. El aumento de asesinatos y desapariciones los obliga a cambiar sus juguetes por fusiles. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. En breve está previsto que se lleve a cabo la primera ejecución en el país con gas nitrógeno al recluso Kenneth Smith, un método que ha generado gran controversia porque mientras el estado de Alabama asegura será indoloro y humanitario, expertos, por otro lado, opinan todo lo contrario. Wendy Castillo nos explica. Kenneth Smith podría ser ejecutado este jueves en Alabama con gas nitrógeno por su papel en un asesinato a sueldo en 1988. Alabama ya intentó 3 veces ejecutarlo en 2022 con la inyección letal, pero tuvieron problemas cuando intentaron introducir la aguja en sus venas. Por eso ahora se esfuerza por utilizar un método de ejecución completamente nuevo que muchos defensores de derechos humanos lo califican como una tortura, ya que el Estado tiene la intención de atar a Smith a una camilla en la cámara de ejecución y colocarle una mascarilla de respiración industrial sobre su rostro desde la frente hasta la barbilla. Luego, activarán un sistema de hipoxia de nitrógeno que reemplazará el aire respirable suministrado a través de la máscara con gas nitrógeno puro. When he's breathing nitrogen gas, assuming that there's no leak, assuming that it all is conducted properly, there's a pretty good chance that he'll have a seizure. So if he has a seizure, then he'll stop breathing, and he may again aspirate the contents of his stomach. Pero si tarda en morir, el nitrógeno sigue saliendo por 15 minutos más. Si este método no lo mata, podría dejarlo en estado vegetativo. I think that this is particularly horrific in that we're going to be conducting a human experiment for the first time. We're going to be legally suffocating someone. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el miércoles a intervenir en el caso de Smith, después que sus abogados intentaran argumentar que este método de ejecución violaría la protección de la Constitución de Estados Unidos contra castigos crueles e inusuales. Un fallo separado del Tribunal Federal de Apelaciones emitido el miércoles por la noche también se negó a detener la ejecución. El equipo de Smith volvió a apelar hoy jueves por la mañana ante la Corte Suprema de Estados Unidos y solicitó una suspensión de la ejecución, pero la Corte Suprema se niega a bloquear el proceso. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Bueno, y por otro lado, en el juicio a la madre del tirador de la escuela Oxford en Michigan, fiscales dicen que Jennifer Crumbley pudo evitar la tragedia. En la audiencia de hoy dijeron que cuando los administradores escolares le enseñaron un dibujo que su hijo había hecho con una pistola y una persona sangrando, la madre no mencionó que el menor tenía acceso a un arma. Esto fue horas antes de la masacre. Jennifer tampoco se llevó al joven a la casa, permitiendo que se quedara en la escuela. Y en otra información, el expresidente Donald Trump volvió a Nueva York para testificar en el caso civil por difamación a la escritora E. Jean Carroll. ¿Qué sucedió en esta jornada de juicio? Desde Nueva York, Ángela González nos tiene los detalles. En un caso civil en donde 9 jurados anónimos tienen que decidir cuánto es la indemnización, si procede alguna, a favor de la escritora E. Jean Carroll, en un caso por difamación en este Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, Donald Trump hizo su arribo en una caravana y volvió a subir al estrado para defenderse y defender su presidencia según sus propias palabras, en una declaración que duró aproximadamente 5 minutos y que tuvo que ser limitada por el juez del caso. Para este activista político, Trump usa los tribunales para buscar votantes. Es usar esta oportunidad para atacar las instituciones, para atacar las cortes y atacar el proceso legítimo, legal, que él se encuentra.
Y Jean Carroll busca una compensación por al menos $10 millones y daños punitivos y ha dicho que Trump ha dañado su reputación y la ha convertido en un objetivo de sus fervientes seguidores. Trump ha acusado a Carroll de fabricar las imputaciones y mantiene que se trata de una cacería de brujas. Y Jean Carroll ya había resultado victoriosa contra Trump en el caso por asalto sexual en junio de 2019, en donde un jurado le otorgó una compensación de $5 millones. Los argumentos de cierre serán este viernes y se espera muy pronto conocer el veredicto de los jurados, al igual que el veredicto del caso civil de la fiscal general Letitia James, que busca una indemnización por $375 millones. Ambos casos suman un golpe económico para Trump si resulta derrotado. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. Y mire, sentencian a prisión a Peter Navarro, exfuncionario de la Casa Blanca durante la administración del expresidente Donald Trump. Navarro deberá cumplir una pena de 4 meses de prisión por desacato al Congreso al negarse a colaborar con la investigación del 6 de enero por los ataques al Capitolio. Navarro es el segundo asesor de Trump que enfrenta cargos precisamente por eso, por desacato. Y esta semana una poderosa tormenta desató literalmente un diluvio en partes de Texas y Luisiana. Según el servicio meteorológico, desde el lunes hasta el jueves cayó el equivalente a más de un mes de lluvia en esa región, desatando inundaciones repentinas que obligaron a decretar estado de emergencia. La lluvia dejó calles inundadas y obligaron al rescate de 17 personas por el desbordamiento del río San Jacinto. Bueno, la contienda republicana a la presidencia toma un rumbo muy oscuro. Ahora, en otra jugada, el expresidente Donald Trump amenazó con poner en una lista negra a donantes de la campaña de su rival, Nikki Haley. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene todos los detalles. Who the hell was the imposter? El expresidente Donald Trump está furioso con la continuidad de la candidatura de Nikki Haley tras el resultado de las primarias de New Hampshire, sobre las que había cifrado sus esperanzas de ganar por un margen mucho más amplio que obligaría a Haley a abandonar la carrera. And I think one person will be gone probably tomorrow. We've only had 2 states that have voted. We got 48 more that deserve to vote. Trump arremetió contra su oponente en las primarias republicanas, advirtiendo que cualquiera que contribuya a su campaña sería excluido permanentemente del campo MAGA. Cualquiera que haga una contribución a Cerebro de Pajarito a partir de este momento será excluido permanentemente del campo MAGA. No los queremos y no los aceptaremos porque ponemos a Estados Unidos en primer lugar y siempre lo haremos, dijo Trump en su red Social Truth, usando el apodo despectivo Cerebro de Pajarito para referirse a Haley. Es muy claro que todas las tácticas y todo el manejo de esto es aprendido por el señor Trump de la mafia. Él funciona más que un candidato político como un jefe de mafia. La respuesta de Haley no se dejó esperar. Dijo que el actuar de Trump refleja su desesperación. I know that's what he does when he's insecure. I know that's what he does when he is threatened, and he should feel threatened, without a doubt. La amenaza de Trump de crear una lista negra con los donantes de Haley parece haber tenido un efecto adverso. El expresidente del Partido Republicano de Carolina del Sur, Keaton Dawson, dijo que Donald Trump le ha hecho a la campaña de Haley algunos favores en las últimas 24 horas. Nuestro sitio web apenas se mantiene al día con las miles de donaciones que están llegando. Cada minuto se hace más grande, dijo Dawson. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y mire, pese a todo pronóstico, la economía en el país cerró en el 2023 con crecimiento inesperado. Sin embargo, este panorama podría influir en un año electoral, ya que es uno de los temas que más preocupa a todos los votantes. Desde Miami, Anthony Belchi nos tiene el informe. El 2023 nos dejó datos muy positivos sobre la economía de Estados Unidos, que creció un 3,1%, unas cifras que reflejarían que los consumidores están gastando con confianza en un escenario donde las tasas de interés siguen altas y los precios se han disparado. Es muy pronto todavía para saber si esto es, digamos, el inicio de una recuperación constante a largo plazo. La economía es lo que más preocupa a los estadounidenses y será un tema clave en las elecciones presidenciales. ¿Podría Biden aprovechar estos datos como escudo? A pesar de estos datos tan optimistas, en la calle se vive un sentimiento muy diferente. La economía la veo un poquito
desbalanceada, vaya, que todo ha subido demasiado, empezando los alimentos, la comida, todo. La economía podría hacer decantar a los votantes por un candidato u otro. Además, está por ver si la Reserva Federal finalmente baja las tasas de interés, que podría suavizar los precios, pero no es garantía de que eso ayude a Biden. Es decir, no sientes que realmente haya habido una mejoría en la economía y todavía nos está pesando mucho la inflación del año pasado, que bueno, en algún momento llegó a ser casi el 10%. Es un panorama por ahora incierto y la gran pregunta es ¿qué pesará más? Si la caída de la inflación o que los precios estén muy por encima que en 2020 con Trump de presidente. La economía es muy mal, todo muy caro, nadie tiene dinero, el trabajo no está pagando lo suficiente, la renta mucho dinero. Aún falta mucho tiempo para las elecciones presidenciales de noviembre, pero los analistas advierten que dependiendo de cómo vaya la economía, eso puede tener un impacto tanto en Biden como en el candidato republicano. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Bueno, no se vaya que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Revelan alarmante cifra de embarazos a raíz de violaciones en 14 estados del país después del final de Roe versus Wade. Desafiando las enormes olas, llegan por el Pacífico lanchas con decenas de migrantes a playas de California. Gracias por continuar esta tarde informándose con nosotros. Mire, en medio de la polémica sobre el aborto en el país, están revelando cifras que son impactantes a nivel nacional sobre embarazos por violaciones en estados con estrictas prohibiciones sobre el aborto. Texas tiene una de las cifras más preocupantes. Desde ahí, David Medina nos amplía la información. Violada, embarazada y en un estado que prohíbe el aborto es lo que refleja un estudio de la revista médica JAMA, en la que estima más de 64,000 embarazos por violaciones en 14 estados donde las víctimas no pueden abortar. Eso es lo alarmante, eso es lo preocupante. Por supuesto que una sola víctima de violación y que no pueda abortar es una demasiado, ¿no? O sea, no debe haber cero. El estudio refleja cómo miles de niñas y mujeres en algunos estados del país donde se prohíbe el aborto y tuvieron embarazos relacionados con la violación, muy pocas obtuvieron abortos legalmente, lo que sugiere que las excepciones por violación no brindaron un acceso razonable para las sobrevivientes. No se trata de entender si estamos a favor o en contra del aborto, sino de si estamos a favor o en contra de que sean los legisladores quienes tomen estas decisiones por nosotros y no una misma. La proyección del estudio de embarazos producto de violaciones colocan al estado de Texas en primer lugar a nivel nacional con 26,000, seguido de Missouri con 5,825, Tennessee 4,993, Arkansas 4,655, Oklahoma 4,529 y Luisiana 4,287. La investigación publicada por GEM Internal Medicine indica que las cifras son realmente alarmantes, con la cantidad de embarazos registrados por violaciones sexuales en 14 de los estados que han establecido prohibiciones de aborto tras la anulación de Roe versus Wade. En Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Vamos a regresar al estado de California, en donde en hechos aislados, 2 pangas con decenas de migrantes arribaron a las playas de San Diego. La primera aproximadamente llegó con 30 personas, entre ellos mujeres y niños, que corrieron hacia vehículos que los esperaban a la orilla y después huyeron de la escena. Más tarde, otra, con un número desconocido de migrantes, arribó pero se estrelló contra los acantilados. Al menos 5 personas fueron captadas trepando por las rocas. Las autoridades no reportaron ningún deceso. Bueno, no se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Con capuchas y rifles arman en México a un grupo de niños para combatir el crimen organizado, le contamos. Juez que investiga a Luis Rubiales toma una decisión tras polémico beso a jugadora del fútbol. Continuamos con la información y nos vamos directamente a México, porque una policía comunitaria desata la polémica al armar con rifles a un grupo de niños y niñas de Guerrero para combatir el crimen organizado. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Un grupo de 20 menores de edad, de los cuales 5 son niñas, fueron armados para sumarse a las filas de la policía comunitaria de la comunidad de José Joaquín Herrero, en el estado de Guerrero. Encapuchados,
Uniformados y fusil en mano, estos niños mostraron parte de su adiestramiento. Según la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Pueblos Fundadores, los infantes quieren defender a su comunidad del crimen organizado. Ellos están dispuestos a trabajar en conjunto como seguridad de los pueblos originarios. Pueden organizarse para cuidar la comunidad, mientras el operativo que haga la Coordinadora Regional se puede iniciar. En las manos de estos menores no hay libros o cuadernos de enseñanza, pero sí saben el manejo de pistolas, rifles, escopetas y hasta las posiciones de tiro. Aseguran que no hay otro camino cuando es necesario protegerse del grupo delictivo Los Ardillos, que pelea la región de la montaña. Con la inseguridad del gobierno no podemos estudiar, podemos separar posiciones, enfrentar a los delincuentes. Activistas en pro de los derechos de las infancias como Juan Martín Pérez aseguran que estos niños han perdido sus posibilidades de desarrollo social al ser incluidos en una guerra que las autoridades estatales y federales podrían evitar al brindar seguridad a sus comunidades. Ser niño y niña en este país en guerra no garantiza un proyecto de futuro. Necesitamos asumir que si no tomamos decisiones contundentes y estratégicas, esto cada día será peor. Y cabe destacar que no es la primera vez que niños son armados en el estado de Guerrero. En 2020, otro grupo fue adiestrado para proteger a su población, luego de que 10 personas pertenecientes a su comunidad fueran asesinadas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Verdaderamente increíble lo que está sucediendo en México, ¿verdad? El crimen organizado llega ahora a robarle la infancia a los pequeños y a robarle los juguetes y los libros y a ponerles armas en las manos. Eso solamente se puede ver en México en estos tiempos, una verdadera desgracia. Nos vamos a otra cosa porque el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, irá a juicio por el beso que le dio a la futbolista Jenny Hermoso tras la final del Mundial en Australia el pasado agosto, después de que el juez determinara que no fue consensuado. Rubiales enfrenta acusaciones de la Fiscalía por asalto sexual y cargos por presionar a Hermoso para que lo respaldara públicamente. Y por otro lado, Colombia continúa bajo el acecho de poderosos incendios. La capital del país sufre una de las mayores emergencias de los últimos años, que ya obligó a una declaratoria de desastre natural. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene más detalles. Desolador y triste, así es el panorama luego de las emergencias por los incendios forestales en Colombia. Más de 200 conflagraciones en lo que va corrido del año en varias zonas del país, que según la NASA es una de las 4 naciones, incluyendo Venezuela, más calientes del planeta, generados por el fenómeno del Niño y el cambio climático. Tomamos la decisión de declarar la situación de desastre y calamidad. ¿Qué efecto tiene esa declaratoria? Fundamentalmente poder trasladar partidas presupuestales. También se activó el protocolo de ayuda internacional de la ONU, al que han respondido Chile, Estados Unidos, Perú y Canadá, mientras que en el país se activó la operación helicoportada en emergencias más grandes de la historia, varios de ellos mitigando el incendio de enormes proporciones que no se ha logrado controlar en los cerros de Bogotá. En este momento están operando 3 helicópteros, 2 de policía, 1 de Fuerza Aérea y el avión de la Fuerza Aérea. En total hay más de 600 hombres trabajando en los 32 incendios activos. Uno de ellos ha convertido en un cementerio de frailejones a 150 hectáreas de páramo en el departamento de Santander, en donde la comunidad y el ejército intentan detener su destructor paso. Hasta el momento hay 62 municipios en alerta roja por escasez de agua y se cree que las altas temperaturas durarán hasta finales de marzo. Por ahora hay 2 personas capturadas, quienes serían los responsables del inicio de estos incendios en Bogotá y Santander. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Gracias, Carolina. Usted no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Un país centroamericano le dice adiós al patriarcado al permitir elegir a sus ciudadanos el orden de sus apellidos. Estrena en juego no apto para claustrofóbicos que desafía la muerte. Entérese al volver. Seguimos con la información y escuche esto. Costa Rica da un enorme paso sobre el patriarcado. El miércoles la Corte Suprema informó que en ese país ya no es obligatorio colocar el apellido paterno antes del materno en la identificación de una persona, dando pie a que los ciudadanos elijan el orden de los apellidos. La Corte modificó ese antiguo artículo argumentando que contradecía el derecho a la igualdad ante la ley y discriminaba a las mujeres. Yo me pregunto, ¿qué pasa
con los que nos apellidamos Pérez Pérez o Gómez Gómez o González González. ¿Cuál va primero? Bueno, miren, en Barcelona, España, crean el juego del escape más pequeño del mundo solamente para valientes. Se trata de un funeral donde los participantes desafían a la muerte encerrados en 2 pequeños ataúdes. Qué jueguitos, ¿verdad? Quienes se animan a hacerlo tienen 30 minutos para liberarse, resolviendo una serie de rompecabezas mediante trabajo en equipo, comunicándose con altavoces. Y si uno se rinde, pues el juego se acaba, obviamente. ¿Y sabe dónde termina? En la hoguera. ¿Quiere jugar? Yo, como decimos en México, yo zafo. Así hemos llegado al final de su noticiero este día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana con más información. Que pase buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.